Estamos con Paco Núñez en Es Diario, él es presidente de Castilla, del Partido Popular de Castilla-La Mancha, y es un placer, presidente, que además de estar aquí en Es Diario, inaugure la sección de Castilla-La Mancha en el periódico. Bueno, la verdad es que para mí es un placer, encantado de estar en Es Diario, encantado además de inaugurar una sección para mi tierra, para Castilla-La Mancha, y yo en primer lugar lo que quiero es agradeceros que pongáis el foco en una tierra tan importante, tan rica, con tanto valor añadido para España como es Castilla-La Mancha, y desearos, por supuesto, la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos, y seguro que a muchos lectores, a muchos seguidores de este importante medio de comunicación que ahora van a elegir también informarse a través del diario. Y además inauguramos la sección en un buen momento para el Partido Popular. Ganó las elecciones del 18 de febrero en Galicia, además con mayoría absoluta. Alfonso Rueda ya se convirtió en todo un varón del Partido Popular. ¿Cómo valora usted las elecciones en Galicia, esa mayoría absoluta del PP? Bueno, es cierto que el pasado domingo, en primer lugar, ganó Galicia. Yo creo que es importante destacar que efectivamente, frente a un modelo de un partido nacionalista como el BNG, que sin lugar a dudas practica tesis de apoyo al entorno filoetarra o de apoyo a equiparaciones independentistas, con el auspicio del PSOE, que de manera residual en Galicia, pero apoyando al BNG, participaba de estas elecciones, pues frente a ese modelo ha ganado Galicia porque ha ganado la estabilidad, ha ganado el sentido común, ha ganado el rigor, ha ganado la gestión, ha ganado un partido, el Partido Popular de Galicia y el presidente Rueda, que sin lugar a dudas es el que más se parece a Galicia y el que mejor entiende y mejor dinamiza la economía gallega, y eso es bueno para toda España, pero también, lógicamente, es una gran victoria del presidente Rueda. Es un tipo inteligente, sosegado, tranquilo, que ve muy bien y lee muy bien la marcha política de su autonomía, y que yo me alegro personalmente por él también de esta gran victoria, y ha ganado España y con ella ha ganado el Partido Popular de Feijóo. Yo creo que sin lugar a dudas estas elecciones gallegas también han servido para refrendar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que desde que es presidente del Partido Popular, por cierto, ha ganado todas las elecciones a las que se ha sometido el Partido Popular. Claro, decían desde el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, que había que también que hacer una lectura a nivel nacional, digamos, de las elecciones en Galicia, que iba a ser cuanto menos pues un plebiscito de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, pero claro, como también dice, digamos, García Page, en clara crítica a Pedro Sánchez, pues también hay que hacer una lectura nacional de la derrota de los partidos del gobierno, de PSOE y Sumar. Así es, esto lo planteó así el gobierno de Sánchez, como bien dices tú, como un plebiscito, se planteaba en cierto modo como un examen a Feijóo. Realmente eran unas elecciones gallegas, son unas elecciones gallegas. Pero el propio gobierno de Sánchez y Ferraz lo ha querido plantear como un examen a Feijóo. El resultado es que Feijóo ha sacado, sin lugar a dudas, un sobresaliente, y Sánchez ha suspendido estrepitosamente. Feijóo ha sacado 40 diputados en Galicia y Sánchez ha sacado 9. De Yolanda Díaz y de Sumar, que se ha quedado fuera del Parlamento y ha sacado 0, ni hablo. Pero esa es la realidad. La realidad es que se planteó como un plebiscito al liderazgo de Feijóo, y que Feijóo ha resultado de estas elecciones el gran ganador junto con el presidente Rueda. Hablamos de García Page, presidente. Claro, García Page al final hace constantemente pues, críticas a Pedro Sánchez, a la gestión de Pedro Sánchez, al liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE, pero se quedan ahí, en las críticas, en las palabras. ¿Tiene margen? ¿Puede hacer algo más allá de las palabras García Page? Sin lugar a dudas, sí. García Page tiene las herramientas suficientes para poder parar los pactos con Puigdemont y la ley de amnistía cuando quiera. Insisto, porque me parece que es lo principal de toda esta maraña en la que el PSOE nacional, el PSOE de Castilla-La Mancha nos quieren llevar. El eje principal es que efectivamente sí, Emiliano García Page tiene las herramientas suficientes para deshacer los acuerdos con Puigdemont, paralizando la ley de amnistía cuando quiera. Y me explico. Hay 8 diputados socialistas de Castilla-La Mancha sentados en el Congreso de los Diputados. 8. Son más que suficientes para rechazar la ley de amnistía, y con el rechazo a la ley de amnistía rechazar los acuerdos con Puigdemont y, por lo tanto, bueno, pues dar por finalizada posiblemente la legislatura y este caos al que nos está llevando el sanchismo. De esos 8 diputados, uno, por ejemplo, es el secretario de organización del PSOE, el señor Gutiérrez. Es decir, el número 2 del PSOE de Castilla-La Mancha.
Paje es el secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha. Y el número 2 de esa organización, a quien Paje puso de número 2, está sentado con escaño en el Congreso. Están sentados, por ejemplo, los exalcaldes de Albacete y de Guadalajara, a los que tras perder las elecciones municipales el pasado mes de mayo, Paje recolocó en las listas al Congreso de los Diputados. Y además los dos han sido exaltos cargos de Paje en anteriores gobiernos. Uno es delegado provincial de Paje en Guadalajara, el otro fue el secretario general de Paje en el grupo parlamentario. Hay una diputada que ha entrado recientemente por la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, que ha tenido que dimitir de alto cargo del gobierno de Paje para ser diputada en el Congreso. Es decir, hasta hace un par de meses era alto cargo del gobierno de Paje y ha dejado el gobierno de Paje para irse al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, Paje tiene herramientas suficientes porque tiene diputados que dependen de él, no solo en lo orgánico como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, sino en lo personal, en lo político, en ese proyecto que él lidera dentro del socialismo y que podrían parar la ley de amnistía y que podrían dar por acabada la legislatura. Lejos de eso, lo que hemos visto hasta ahora es a un Paje que no pasa nunca de las palabras a los hechos. Y este es el paso definitivo que tiene que dar García Paje si quiere demostrar que su palabra vale algo, pasar de las palabras a los hechos. Hasta ahora habla mucho, pero no materializa sus palabras con hechos. Entonces, señor Núñez, ¿a qué juega García Paje? Es decir, podemos hablar de, está pensando en un futuro, en la sucesión de Pedro Sánchez, en liderar el Partido Socialista. ¿A qué juega, por tanto? Yo creo que Paje es así. Le voy a poner un ejemplo que es de hoy. A mí me duele lo que le voy a decir ahora. De verdad, le tengo que reconocer que me provoca dolor y tristeza. Pero mire, Paje es un líder político que es capaz de decir el pasado 15 de febrero, día de la lucha contra el cáncer infantil, de decirlo en un vídeo oficial que sirve prensa del gobierno de Castilla-La Mancha grabado en el Palacio del Presidente, que ha puesto en marcha las unidades de cuidados paliativos para los pacientes oncológicos pediátricos y que hoy los padres de niños que sufren cáncer mueren 12 niños al año en Castilla-La Mancha de cáncer. 12. Sin cuidados paliativos. Hoy los padres han dicho que Paje ha mentido cuando ha anunciado que ya hay cuidados paliativos para la oncología pediátrica. Que es mentira. ¿Qué tipo de dirigente político sale anunciando el día del cáncer infantil que está muy orgulloso de poner en marcha unidades de cuidados paliativos en pediatría oncológica si es mentira? Que han sido los padres los que han desmentido, y hoy en prensa venía publicado que esto no es así. Y le han reclamado que lo ponga en marcha, que se lo ha prometido pero que no lo cumple. Pero que no es solo honesto. Estamos viendo las manifestaciones de agricultores y ganaderos. Les ha dicho a los agricultores y a los ganaderos Paje: voy a ir a Bruselas a defenderos. Yo ya he estado en Bruselas el martes pasado. No sabemos cuándo va a ir Paje, si es que va a ir. Les ha dicho: voy a decirle al ministro Planas que hay que modificar el plan estratégico de la PAC. Pero cuando hay que votar el plan estratégico de la PAC en el Parlamento de Castilla-La Mancha y hemos pedido su modificación, vota en contra de la modificación. Le voy a poner un ejemplo más. Este va a ser muy gráfico y me lo van a comprender enseguida. ¿Se acuerda hace unos días de la famosa foto de Fitur? Claro, sí. Aquella foto de Fitur, la conjura de Fitur, que le en la que Paje se hizo una fotografía en un corrillo con el presidente de Murcia, con el presidente de la Comunidad Valenciana y con el presidente de Andalucía. Mire, aquella foto que Paje forzó aquel día venía precedida de una petición de Juanma Moreno, de una reunión formal de los 4 presidentes, porque Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha somos 4 comunidades autónomas infrafinanciadas por el gobierno de Sánchez. Tenemos una financiación autonómica muy por debajo de la media. Y Juanma Moreno pedía una reunión de los 4 presidentes para exigir a Pedro Sánchez que nos equipare a todos en la media de la retribución autonómica para mantener servicios sociales públicos y que después abriésemos el discurso sobre la financiación autonómica, que es un debate y una discusión que habrá que tener en el corto plazo. Pues esto nos lo dijo Juanma Moreno a final de diciembre, un 27 de diciembre. Se apresuró el gobierno de Paje a decir que no iba a haber ningún tipo de reunión y que ellos no querían hablar con Juanma, con Carlos y con Fernando
con los presidentes autonómicos de las 3 autonomías gobernadas por el Partido Popular porque no tenían nada que hablar con ellos. Y que ellos querían un modelo de financiación y nosotros otro. Yo le pedí el 28 de diciembre públicamente a García Paje que rectificase y que aceptase esta reunión porque creía que era bueno reunirse con aquellas autonomías infrafinanciadas. Soporté durante 15 o 20 días los insultos del PSOE. No es que me preocupe, pero fue un hecho. Y después vimos en Fitur que Paje se reunía con estos 4 presidentes. Solamente esto ya significaría una incongruencia más de Paje, pero voy más allá. Unos días después, el Parlamento de Castilla-La Mancha pedía, a propuesta del PP, que el gobierno de Castilla-La Mancha exigiese a Sánchez que nos pague los 315 millones de euros que nos debe para equipararnos con la financiación autonómica de las autonomías. Lo que pactaron en la foto de Fitur. ¿Saben qué votó Emiliano García Paje? Votó en contra. Votó que no había que exigir a Sánchez que le dé dinero a Castilla-La Mancha. Este es Paje. Por eso cuando me preguntas, ¿pero por qué Paje dice una cosa y luego no la hace? ¿Por qué anuncia que está en contra de Pedro Sánchez pero después no vota en contra de Pedro Sánchez? ¿Por qué dice que está en contra de la amnistía pero después sus diputados votan a favor de la amnistía? Porque Paje es así. Él va diciendo en cada momento lo que cree que toca decir, pero luego sus hechos no se parecen en nada a sus palabras. Y hablando en términos de gestión, pero de gestión del día a día, del pan de la gente, en este caso en Castilla-La Mancha, pues, ¿cómo es la gestión de tantos años ya de gobierno socialista, de García Paje? Mira, hay una gran pérdida de oportunidades en Castilla-La Mancha. Digamos que el gobierno de Paje, que lleva ya 9 años en el gobierno como presidente, pero lleva otros 20 más, como consejero, como portavoz del gobierno. Es decir, cerca de 30 años en los que Paje lleva gobernando Castilla-La Mancha, se han perdido muchas oportunidades, hoy de manera especial. Mira, hoy Castilla-La Mancha tiene la 3ª mayor presión fiscal de España. Los castellano-manchegos pagan muchos más impuestos que el resto de autonomías. Cuando uno compara la fiscalidad de Madrid con la fiscalidad de Castilla-La Mancha, se da cuenta de que en Madrid se pagan muchos menos impuestos que en Castilla-La Mancha. Hoy Castilla-La Mancha es la autonomía con la mayor tasa de inflación del país. Es donde más suben los precios, donde más caro es hacer la cesta de la compra. Hoy en Castilla-La Mancha la tasa de pobreza se ha disparado por encima del 30%. La de pobreza severa. Pero tenemos más de medio millón de castellano-manchegos en pobreza relativa, según ha dicho Cáritas o según ha dicho la EAPN. Hoy Castilla-La Mancha tiene una carga burocrática tal que no es competitiva en la implantación y en la generación de riqueza, porque en lugar de aprovechar la cercanía con la Comunidad de Madrid para generar ejes de crecimiento y desarrollo económico, Paje, que está muy de moda ahora, lo que hace es que pone muros. Paje se ha dedicado a levantar un muro en el perímetro de la autonomía para evitar que Castilla-La Mancha pueda crecer apoyándose en otras autonomías. Una autonomía con Castilla-La Mancha que limita con una gran cantidad de autonomías, porque somos el corazón del país, en lugar de aprovechar la buena marcha de otras autonomías, vemos como Paje levanta un muro. Yo he reclamado, y voy a seguir haciéndolo, que Castilla-La Mancha pueda crecer en un eje hacia el oeste con Portugal, conectando Extremadura y Portugal con Castilla-La Mancha y Madrid en el entorno de la A5. He trabajado y lo voy a seguir haciendo por ese eje de desarrollo económico tan potente que surge entre Madrid y Málaga, entre Madrid y Andalucía, que atraviesa La Mancha. Creo firmemente que hay que potenciar ese eje entre Madrid y el Levante. Vemos como Carlos Mazón ya ha iniciado una senda de bajada de impuestos, de reducción burocrática, de conexión con Madrid, y es nuestro este autonómico el que, por las provincias de Cuenca y de Albacete, conecta Madrid con el Levante. Como hay que potenciar el eje y la salida hacia Europa por el entorno de la A2, por el entorno de Guadalajara. Tenemos una gran capacidad de crecimiento en la región, pero el gobierno de Paje ha levantado un muro en el perímetro de Castilla-La Mancha para impedir que haya unas buenas relaciones con el resto de autonomías en lo social y en lo económico. Si hablamos de sanidad, somos Castilla-La Mancha, como consecuencia de las políticas de Paje, la única comunidad autónoma que no ha recuperado la carrera profesional para los sanitarios. La única de España. Los sanitarios de Castilla-La Mancha, por culpa de Paje, son los únicos que no han recuperado la carrera profesional. Tenemos una atención primaria absolutamente colapsada, obsoleta, con una serie de cartillas sanitarias que son del todo punto, elevadas para la atención de un facultativo.
tenemos mucha saturación hospitalaria, vemos fotografías de colapsos en urgencias de manera permanente. Esa es la realidad de hoy de Castilla-La Mancha. Pero una realidad que el gobierno de Paje trata de disimular con titulares grandilocuentes que le ponen muy en el foco, pero que no ayudan en nada al conjunto de los castellano-manchegos. Hablaba usted, presidente, del tema de los agricultores. Hoy está de visita en Madrid. Ha podido ver pues, las ingentes manifestaciones, la concentración de agricultores aquí en la capital. ¿Qué puede hacer García Paje? Centrándolo en Castilla-La Mancha, ¿qué margen de maniobra tiene García Paje? Y en general, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno de España ante un tema que parece que es más bien de la Unión Europea, ¿no? Sí, yo esta mañana que hemos viajado primero de Toledo a Guadalajara para visitar el proyecto Hombre y posteriormente de Guadalajara a Madrid para acompañaros en esta entrevista, he podido conversar durante el viaje con una gran cantidad de agricultores que están aquí en Madrid hoy manifestándose para bueno, pues seguir compartiendo con ellos nuestras reivindicaciones. Mire, García Paje podría haber aprobado la propuesta que en el último pleno personalmente le realicé para iniciar una senda de mejora de la rentabilidad del agricultor y el ganadero. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hoy un agricultor o un ganadero de Castilla-La Mancha, por hablar de mi territorio, ve como, a pesar de que trabaja con dureza, a pesar de que trabaja a conciencia, no gana dinero. Esa es la realidad. Sí, sí. La realidad es que hoy la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha no es rentable. Y la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué no es rentable? Porque no es rentable porque se han elevado los costes de producción. Ha subido más de un 100% el combustible, ha subido más de un 100% la electricidad, ha subido más de un 90% los fitosanitarios, han subido más de un 90% los fertilizantes, ha subido más de un 30% la semilla, ha subido más de un 40% el pienso, hay un nuevo impuesto al plástico. Todo este tipo de componentes hace que los costes de producción se han elevado de tal forma que ha disminuido el margen de rentabilidad del campo hasta llevarlo a cero o llevarlo a pérdidas. Porque los precios siguen estando como siempre. Porque hay competencia ilegal de otros productos que no tienen que cumplir la trazabilidad que sí tienen que cumplir nuestros productos y los precios se caen y por lo tanto no es rentable. En el caso de Mar de Castilla-La Mancha hay un problema grave de agua. Falta agua para el agricultor y para el ganadero. Y Paje lleva 9 años presidiendo Castilla-La Mancha, más de 30 años en el gobierno y no ha sido capaz de poner solución a los problemas de falta de agua del campo castellano-manchego. Y por supuesto, hay un grave problema con la PAC. La PAC es una PAC socialista y ecologista. El Pacto Verde, sin el cual no había PAC, según dijo Timmermans, el socialista que era vicepresidente de la comisión, ha condenado a muchos agricultores y a muchos ganaderos a una serie de recortes en la PAC por encima del 20%. La implementación de ecoregímenes hace inviable el desarrollo de una política agrícola y ganadera normal y provoca recortes en la PAC. Paje podía haber puesto en marcha, si hubiera votado que sí a las propuestas del Partido Popular, un fondo de contingencia económico para compensar las pérdidas como consecuencia de los altos costes de producción del campo. En primer lugar, poder ayudar a los agricultores y a los ganaderos con las pérdidas, porque el momento es excepcional y la solución debía de ser excepcional. En segundo lugar, podía haber aprobado rechazar el actual plan estratégico de la PAC y haber exigido al ministro Planas, no solo él, de manera colegiada a todo el Parlamento, la rectificación de la senda ecologista de esta actual PAC. Y lo rechazó. Y podía y puede hacerlo, y le invito a que lo haga, convocar la Mesa Autonómica del Agua. Porque hay un pacto regional por el agua firmado por una cincuentena de entidades, para que cualquiera que nos vea hoy sepa por dónde va el pacto. Lo firmamos todos, menos Podemos y los ecologistas. Todos. Los regantes, los pueblos ribereños, el Partido Popular, que fue, por cierto, quien lideró y quien propuso esta Mesa del Agua y el Pacto Regional por el Agua, las comunidades, todos. Y Paje debería haber convocado ya a la Mesa del Agua para poner un calendario de implementación del Pacto Regional por el Agua, y no lo ha hecho. Paje puede emprender una senda de bajada de impuestos al campo, y no lo hace. Paje puede simplificar la burocracia del campo, puede eliminar el cuaderno digital de campo, y no lo hace. Hay una serie de trabajos que la autonomía, que tiene grandes competencias en materia agrícola y ganadera, debería de emprender y no hace,
y debería de tener una hoja de ruta de exigencias al Ministerio que lo exige. Vamos a hablar ahora del problema del agua, pero antes, referente al campo, está por ahí encima esa ley de agricultura familiar que incluso ha adquirido dimensión nacional porque es que permitía, no sé ahora cómo está esa ley de agricultura familiar, pero permitía hasta hace poco al menos, pues expropiar tierras. Bueno, efectivamente, la última ley de la legislatura pasada del Partido Socialista de Paje fue aprobar una ley de agricultura familiar por la cual se permitía la expropiación de la tierra a los agricultores. Esto lo aprobó el PSOE. Nosotros, por supuesto, votamos que no, pero es una ley socialista liderada por García Paje, que aprobó García Paje y que permitía expropiar tierras a los agricultores. ¿Cuándo? Cuando la tierra dejara de ser rentable y el agricultor decidiera dejar de cultivarla. Piensa en un grupo de hermanos que han heredado una tierra de sus padres y que la están cultivando, pero que la cultivan como una segunda actividad porque trabajan en la ciudad y aprovechan para tener una segunda actividad en el campo y ven que no es rentable y deciden dejar de cultivarla. El gobierno se la puede expropiar. De forma forzosa, claro. Sí, una expropiación por ley. Piensa en un agricultor, el que está viendo que está dando pérdidas permanentemente en el campo y decide dejar de cultivar la tierra porque no deja de dar pérdidas y buscar una experiencia laboral en otro camino. Les pueden expropiar la tierra. Esto lo aprobó el PSOE de Paje. Nosotros, por supuesto, tratamos de impedirlo, pero no lo conseguimos porque Paje con su mayoría lo implementó. Y ahora hemos escuchado al gobierno decir que van a modificar la ley para dulcificar el tema de la expropiación. Por lo que sabemos, estamos esperando poder analizar en profundidad la modificación legislativa, lo que quieren es pasar de expropiar a quitarte el derecho a uso. No te quito la propiedad, pero no te dejo utilizarla y me la quedo yo durante un tiempo, Consejería de Agricultura de Paje, para usarla como yo considere. Parece que van por ahí los cambios legislativos. Vamos a estar muy atentos a la modificación legislativa para poder opinar. Pero yo ya le digo que yo voy a seguir defendiendo con vehemencia que hay que eliminar cualquier resquicio de posible expropiación o de posible uso por parte de la Consejería de una tierra que es de un agricultor. La propiedad privada es sagrada. Y ningún socialista puede pensar que porque esté en el gobierno puede hacer uso de una propiedad de otro por mucho que quiera legislar. Eso no lo vamos a permitir y lo vamos a combatir. Se quejaba la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, de falta de información de los caudales ecológicos. Desde hace ya un año, desde mayo del 2023, que no tienen información por parte del Gobierno de España, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sobre los caudales ecológicos. La pregunta, ¿hay agua? ¿Hay agua en el Tajo para hacer trasvase? Bueno, empezaría por el final. Lo que sabemos es que hoy Portugal está regando con el agua del Tajo. Los planes de cuenca del Tajo, que firmaron Paje y Sánchez, de hecho Paje los hizo públicos con gran algarabía y como un gran éxito de su gestión. Pero la realidad es que el plan de cuenca del Tajo, acordado por Paje y Sánchez, lo que hace es que el agua se va río abajo, no se queda en Guadalajara, y la utiliza Portugal para regar. Porque ahora lo que le damos es mucha más agua al río, que pasa por Aranjuez, que después pasa por Toledo, por Talavera de la Reina, que no podemos utilizarla y que cuando llega a Portugal se usa para el riego. Ese es el éxito. Un pacto ecologista con el río Tajo de Paje y Sánchez que hace que el agua hasta que cruza la frontera de nuestro país no se puede tocar y cuando llega a Portugal ellos pueden regar. Y yo le digo a Paje, que lleva 30 años en gobierno, que ha tenido tiempo más que de sobra de solucionar el problema de agua en Castilla-La Mancha, que hay que garantizar que Guadalajara tenga agua y que el Tajo tenga las reservas de agua que se merece y que son necesarias para Guadalajara, pero que hay que garantizar que el agua llegue a Ciudad Real y que el agua llegue a Toledo y que el agua llegue a Albacete y que el agua llegue a Cuenca, que como presidente autonómico tiene la obligación de garantizar que el agua llega a nuestros agricultores para regar y a nuestros ganaderos para dar de beber a los animales. Además de, por supuesto, para propiciar desarrollos urbanos, industriales, sociales. Y que todo esto hay que hacerlo, primero blindando la posición de Castilla-La Mancha en materia de agua, defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha, y en segundo lugar, exigiendo al gobierno de Sánchez la puesta en marcha de un nuevo plan hidrológico nacional, se llame Pacto Nacional del Agua, se llame Plan Hidrológico Nacional o le pongan el nombre que quieran, pero una política nacional de agua que garantice que el agua deja de ser un elemento de confrontación, de discusión, para ser un elemento de riqueza. El agua es vida
el agua bien utilizada genera riqueza, genera empleo. Y yo quiero que el agua sirva para que Castilla-La Mancha se enriquezca, se fortalezca y dinamice nuestra actividad económica y por ende nuestra actividad social. Pero 30 años lleva Paje en el gobierno hablando de los problemas del agua y sin dar una sola solución. Y para concluir, señor Núñez, ¿aguantará Pedro Sánchez 4 años? ¿Aguantará la legislatura? ¿O entre las elecciones de Galicia, las derrotas consecutivas que tuvo, Puigdemont por un lado, la ley de amnistía por tanto por el otro, ¿aguantará 4 años? Si yo le tuviera que expresar mi deseo sería que antes de que le hayamos dado a publicar esta entrevista, Sánchez hubiera dejado el gobierno. Ese sería mi deseo, que no tenga tiempo ni de publicar la entrevista. Ese sería mi deseo, porque creo que es el presidente más tóxico y más pernicioso de la historia democrática de nuestro país. Creo que la calidad democrática de España está disminuyendo a marchas forzadas. Y creo además que debemos de levantar la voz y luchar por la democracia española, porque se lamenta aquello que se pierde. Y toda la gente, como en nuestro caso, que hemos vivido en democracia, que hemos nacido en democracia plena y que hemos vivido en democracia plena, como nosotros dos, Sí, sí. corremos el riesgo de no valorar suficientemente lo que tenemos. La separación de poderes, la libertad, el poder decidir lo que te gusta y lo que no te gusta desde el respeto, el poder participar con calma de la política o de las instituciones. Todo esto, que quizás no lo valoramos lo suficiente porque nuestros padres y nuestros abuelos nos lo dieron hecho con mucha pelea, hoy está en riesgo. No lo digo yo, el ministro Sevilla, que, oiga, es socialista, ha dicho que la calidad democrática de nuestro país es la peor desde los años 30. O Felipe González también lo ha dicho. Por tanto, mi deseo sería de que Pedro Sánchez dejase la presidencia del gobierno mañana, porque es realmente pernicioso para la democracia y para la defensa de nuestro país. Pero cuando uno no tiene escrúpulos, cuando uno lo único que quiere es mantenerse en el poder por el poder, y cuando uno está dispuesto a todo con tal de seguir en el gobierno, se convierte en algo muy peligroso. Porque cuando uno tiene principios y valores, sabe dónde está el límite. Pero Pedro Sánchez nos ha demostrado que no tiene límites. Y lo que es peor, que todos los que le acompañan, incluido García Paje, le permiten continuar con ese camino hacia adelante donde nadie le pone límites. Pero, ¿y qué va a quedar del PSOE? Es decir, después de Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Queda algo de ese PSOE? Es un drama, y yo no me alegro, porque el Partido Socialista fue un partido que ayudó a construir la democracia española como protagonista y en primera persona. Ese PSOE de los años 80, de los años 90, contribuyó al fortalecimiento de nuestra democracia en primera persona. El PSOE tiene una gran cantidad de personas en todo el territorio que desde la honradez trabajan por unas ideas en las que ellos creen, como lo tiene el Partido Popular. Infraestructuras territoriales en muchos municipios, de personas que con total honradez, con total humildad, pero con muchas ganas, defendiendo sus ideas, luchan por lo que creen. Y ven como ahora el PSOE se ha quedado relegado a un segundo plano por las pretensiones del sanchismo y que nadie para esas pretensiones. Porque tan responsables son los que lo hacen y los que lo lideran, Pedro Sánchez y su entorno, como los que los permiten, porque con su voto lo permiten, como Emiliano García Paje y su entorno. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho lo que vaya a suceder con el PSOE, porque es una parte de nuestra democracia, pero me preocupa mucho lo que está sucediendo con España. Y creo que hoy más que nunca tenemos toda la obligación de defender nuestro país, de defender nuestra unidad, de defender nuestra libertad, de defender nuestra igualdad, de defender nuestra separación de poderes, de defender aquel espacio común de entendimiento y diálogo que durante muchos años se ha fraguado y que no debemos perder. Hay que volver a la senda del consenso, del entendimiento, del diálogo, de la responsabilidad y del sentido común. Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha sido un placer tenerlo aquí en Es Diario, en la sede de Es Diario, y además que sea el padrino de la sección de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias.